Comenzamos la clase número 6. Con la ayuda del Señor, esta será nuestra última clase de segunda de Crónicas. Así que les quiero pedir que presten atención, porque aquí va a haber un desenlace digno de una película. Presten atención porque vamos a tener una enseñanza profunda hoy. Habíamos hablado de que el libro de Crónicas detalla la historia, al igual que el libro de Primera y Segunda de Reyes, la historia de un Israel que empieza bajo el reinado de David un camino recto a la unificación, porque estaban todos divididos, estaban territorialmente hablando, había mucha distancia entre las tribus que estaban en el norte, o las familias que estaban en el norte y las familias que estaban en el sur. Pero además había mucha diferencia de criterios, etc. Y David comienza el lento y arduo trabajo de unificar al pueblo de Israel otra vez. Habían entrado siendo un gran pueblo bajo las órdenes de Moisés y de Josué, que realmente Josué fue quien los introdujo a la tierra prometida. Pero luego se separaron, se dividieron, comenzaron a tener problemas entre sí, como siempre, ¿no es cierto? Como es normal, en todas las familias y los hermanos. Y aquí pasó lo mismo. Entonces David luchó por la unificación y logró la unificación. Y Salomón disfrutó la unificación. Disfrutó de un tiempo fabuloso, hasta que cometió algunos errores, y uno de ellos fue en la educación de sus hijos, y causó el error de Salomón, y luego sus hijos, que no supieron controlar políticamente esto, causó que Israel se dividiera. Con dolor, Israel se dividió. Entonces nosotros estuvimos estudiando todas estas clases, lo que también habíamos visto en el libro Primero y Segundo de Reyes, esta división de Israel, de un Israel próspero a un Israel destruido, literalmente destruido por las grandes naciones que estaban alrededor, y que cuando lo vieron débil comenzaron a atacarlo hasta que finalmente lo destruyeron. Entonces nosotros estudiamos todo este periodo que alguna vez en el libro de los Reyes lo llamamos una especie de plano inclinado, desde una gran prosperidad en la época de Salomón hasta la caída absoluta y total, hasta que fueron llevados al destierro por los asirios en el norte y por los babilónicos en el sur. Pero ahora comenzamos a estudiar, la clase pasada vimos la división que se dio por unos problemitas que, bueno, les recomiendo que miren la clase pasada, pero esta división tuvo dos líderes. Uno en el norte, que fue Jeroboam, que fue un líder rebelde que había huido durante el reinado de Salomón y regresó cuando Salomón murió, y el hijo de Salomón, que se llamó Roboam, que cometió muchas equivocaciones y no supo controlar al pueblo, y se formó la gran división que ya había sido anunciada por Dios que iba a suceder. No estaba eso, Dios no quería eso, Dios no deseaba que se dividiera el pueblo, pero sabía que el pueblo se iba a dividir y lo avisó. Entonces nosotros vimos la clase pasada, y ahora vamos a repasar también un pequeño mapita que quizás les está costando un poco verlos, pero se los describo. Toda esta parte un poco más oscura es lo que quedó de la parte sur, que se llamó Judá, su capital Jerusalén, y toda esta parte amarilla es lo que sería el que se siguió llamando Israel, o sea, la parte norte, cuya capital fue Samaria. Teníamos Samaria y teníamos Jerusalén. En Jerusalén en realidad quedaron dos tribus y el resto, o dos familias, y el resto, las otras 10 familias, quedaron en el norte. Entonces nosotros teníamos que, habíamos leído la clase pasada, algunos pasajes que nos explicaban esta división. Entonces ahora lo que yo hice fue extraer algunas partes textuales
algunos textos textuales, valga la redundancia, como para no repetir todo, pero tener claro cómo se produjo esto, porque es muy importante para enganchar lo que viene en esta que Dios mediante será la última clase del libro de Segunda Reyes. Dice el Señor, la primera de las frases que extraje: Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. O sea, Dios dice, Salomón se empezó a equivocar. La clase pasada comentamos que el hombre empezó muy bien, tomando sabias decisiones en un espíritu de humildad. Básicamente, eso era Salomón, un hombre que sabía tomar decisiones en un espíritu de humildad, que buscaba la voluntad de Dios, pero los años comenzaron a pasar, empezó a engordar, quién sabe, empezó a disfrutar demasiado de las cosas de palacio y comenzó a ya no tomar buenas decisiones. Comenzó a apartarse un poco de Dios. Y entonces el Señor le dijo, no te voy a quitar el trono, porque yo le prometí a tu padre David que este trono sería de ustedes. No voy a quitarlo ahora, pero sí no voy a permitir que esto continúe después con tu hijo. Pero el hijo volvió a cometer equivocaciones y ahí entonces sí definitivamente ya perdió el reino. Entonces, vamos con algunas frases extractadas. La primera es esta: no anduvo en mis caminos, no obedeció mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre. Los líderes de Israel mandaron llamar, cuando muere Salomón, a Jeroboam y junto con todo Israel fueron a hablar con Roboam. Así rapidito. Roboam es el hijo de Salomón, ¿recuerdan? Que queda en lugar de Salomón cuando Salomón muere. Jeroboam es un líder rebelde que huye en vida de Salomón a Egipto y cuando Salomón muere regresa. Entonces los líderes del pueblo lo llaman a Jeroboam y le dicen, ayúdanos, vamos a ir a hablar con el hijo de Salomón, Roboam, para explicarle que estamos en un problema muy serio. Los impuestos que puso Salomón son demasiado pesados para nosotros y tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces le dijeron a Roboam, que era el hijo de Salomón, su padre fue muy duro con nosotros, con los impuestos. Pero Roboam contestó, y esto es un resumen de la clase pasada, mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. O sea, el hombre, en lugar de reaccionar bien, reaccionó exactamente lo opuesto. Reaccionó mal y dijo, no, si mi padre los presionó, olvídense, yo los voy a presionar más. El rey Roboam no prestó atención al pueblo. Esto son frases extractadas, textuales de lo que leímos la clase pasada. Dijo el Señor, por causa del pecado de Salomón castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Dijo el Señor a Jeroboam, antes de leer esto quiero decirles, Roboam no le concedió el alivio económico al pueblo. Se puso muy duro, vean la clase pasada, se puso muy duro y se dividió. 10 tribus se fueron hacia el norte con Jeroboam y 2 se quedaron al sur, como vimos, con el hijo de Salomón, Roboam. Dijo el Señor a Jeroboam, al del norte, al líder rebelde, le dijo, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos, lo leímos la clase pasada, por favor, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo, estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. O sea que el Señor le dijo a Jeroboam, que no era descendiente de Salomón, que era un líder rebelde, si te portas bien, yo voy a dejarte que gobiernes mi pueblo. Pero ¿qué sucedió? No se portó bien. Jeroboam en el norte, se quedó con el norte, no siguió los caminos del Señor. Y aquí sí tenemos que empezar a leer, y aquí empezamos un poco lo que sería la clase de hoy, la que desencadena todo el problema. Bueno, mejor dicho, el problema se desencadenó antes, cuando Salomón se apartó del Señor,
cuando la presión que puso sobre el pueblo con los impuestos y con otras cosas fue tan dura que quebró al pueblo. Allí empezó el problema. Luego, los dos líderes, tanto Jeroboam en el norte como Roboam, hijo de Salomón, en el sur, los dos se volvieron a equivocar y siguieron los malos caminos, no tanto con el tema de los impuestos ahora, sino con la idolatría. Entonces el pueblo de Israel, esto lo habíamos visto cuando estudiamos Reyes, recuerden que el libro de los Reyes y el libro de Crónicas tienen mucha similitud, hay muchas historias en paralelo. Nosotros dijimos que la historia del pueblo de Israel desde, digamos así, desde David hasta la caída, hasta Nabucodonosor, es como un plano inclinado, donde comienzan a digamos, a trastabillar, a golpearse, a caer, rey tras rey, tras rey, tras rey. Y entonces si nosotros ahora leyéramos todo el segundo libro de Crónicas, capítulo tras capítulo, veríamos que la Biblia menciona a un rey y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y después menciona a otro rey y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y otro, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hasta que al final uno puede ver que el pueblo cayó en una decadencia absoluta, militar, moral, social, desde la gran prosperidad que tenía con David y Salomón hasta el desastre absoluto cuando Nabucodonosor, cuando Babilonia, cuando Egipto y cuando Asiria los destruyeron. Los destruyeron. Entonces, desde la máxima prosperidad, Salomón fue el rey más rico del mundo, y Israel era un lugar, un paraíso, hasta la destrucción absoluta, porque rey tras rey tras rey cometían errores y no seguían la voluntad de Dios. Un plano inclinado que los llevó a la caída. Y acá nosotros estamos viendo los primeros pasos hacia esa caída. Entonces, segunda Crónicas 11, 13 al 17 nos dice: todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. O sea, cuando se separaron, los que estaban en el norte y que eran sacerdotes se vinieron para el sur. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos en forma de cabra y de becerro que él había hecho. Y Dios le dijo: te estoy dando el norte de Israel, y si tienes cuidado, te lo voy a dar para siempre, se lo dijo. Voy a permitir que prosperes. Sin embargo, el hombre, cerrado completamente, comenzó a seguir ídolos paganos, que básicamente eran los pueblos de alrededor que los presionaban, y ellos comenzaban a entregarse a ritos y a cultos que no tenían nada que ver con Dios, y sí con costumbres paganas de los pueblos de alrededor. Seguimos leyendo que dice: de todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, o sea, se fueron al sur, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá, y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. O sea, todos los que no quisieron saber nada con ese cambio de dirección en seguir al Señor, se fueron para el reino del sur, y por los próximos años todos fueron felices y comieron perdices, pero Roboam en el sur también se apartó del Señor. Finalmente también se apartó del Señor. Dice segunda Crónicas capítulo 12, cuando Roboam estaba fuerte, fíjense, y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en ese pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Sisac era el rey que le había dado cobijo, o que lo había exiliado, que lo había protegido a Jeroboam cuando Jeroboam huía de Salomón y se había ido a Egipto. Este rey vio que la parte sur se debilitó
Jeroboam se había ido al norte, pero la parte sur se debilitó y la atacó. Llegó con 1.200 carros, 60.000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería, integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por esto yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, les dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no los destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén. O sea, siguió gobernando a pesar de esta embestida del rey de Egipto, donde robó todo, pero siguió gobernando Roboam. La ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como lugar para honrar su nombre. O sea, siguió gobernando en Jerusalén. Su madre era una mujer de Amón, que se llamaba Naamá. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David y luego su hijo Abdías lo sucedió en el trono. Los reyes se fueron sucediendo en Israel hasta el año 721 a.C., cuando cae la parte norte bajo la dominación de Asiria. Y en Judá, los reyes se fueron sucediendo unos hasta otros hasta el año 586, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, captura la parte sur. Entonces tenemos que las dos partes se apartaron del Señor. Tanto Jeroboam en el norte, como Roboam, hijo directo de Salomón, en el sur. Hubieron varios problemitas, incluso ataques de los egipcios, pero finalmente primero fue conquistado el norte, las 10 tribus del norte por los asirios y luego las 2 tribus del sur por los babilónicos o babilonios a las órdenes de Nabucodonosor. El que mal anda, mal acaba. Vamos a ver este detalle. Fueron conquistados tanto el norte como el sur. Fueron llevados al destierro, hasta que el rey Ciro de Persia conquista toda la zona y el rey Ciro recibe orden de Dios, rey persa, de dejar salir de la esclavitud o del exilio a todos los israelitas para que vuelvan a Jerusalén, para que vuelvan a Israel, a toda la tierra de Canaán, a reconstruir su tierra. Entonces ahora vamos a pasar desde esta historia que acabamos de leer, que estábamos allí como por el capítulo 11, creo, si mal no recuerdo, de Segunda de Crónicas, vamos a pasar al 36. Porque entre el 11 y el 36 se detalla toda la historia que ya leímos y que ya estudiamos en Segunda de Reyes, que son, como les decía recién, distintos reyes que van haciendo las cosas mal. Y Dios los perdona, Dios los ayuda, pero siguen haciendo las cosas mal uno tras otros, hasta que sus mismas equivocaciones llevan a la nación al fracaso absoluto y a la dominación extranjera. Muchos de nuestros pueblos en América Latina están sufriendo lo mismo en estos días, ¿verdad? Porque es años y años
gobernantes tras gobernantes, que van haciendo caer el poder adquisitivo del pueblo y el poder cerebral del pueblo hasta que finalmente son dominados por naciones extranjeras, por políticas extranjeras, por filosofías extranjeras, etc. Y así vamos perdiendo. Así le pasó al pueblo de Israel. El último capítulo de Segunda Crónicas, el número 36, explica un poquito todo esto y hace una especie de resumen. Por eso he querido leerlo como último o como penúltima cosa de lo que vamos a leer hoy. Porque después viene la enseñanza. Segunda Crónicas 36 dice: entonces la gente de la nación tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey en Jerusalén. Uno tras otro los reyes, uno tras otros. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Luego fue quitado por el rey de Egipto, quien exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. El rey de Egipto puso en el trono a Eliaquim, hermano de Joacás, para que fuera el siguiente rey de Judá, porque Egipto controlaba esa parte sur. Esa parte sur limitaba con Egipto. Entonces Egipto, que siempre fue una nación muy fuerte, los controlaba. Dice, y le cambió el nombre y lo llamó Joacim. Joacim, recuerden ese nombre. Después Necao, que fue un faraón muy famoso, se llevó a Joacás a Egipto, al anterior, como prisionero, y dejó a Joacim. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. O sea, lo puso el faraón de Egipto en el trono de Israel o de Judá, la parte sur, pero recibía órdenes de Egipto, definitivamente. 11 años reinó e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Luego el rey Nabucodonosor de Babilonia, no Egipto, Babilonia, fue a Jerusalén y la conquistó. Sujetó a Joacim con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia, al rey que había puesto el faraón Necao. Nabucodonosor también se llevó algunos de los tesoros del templo del Señor y los colocó en su palacio en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, incluidas todas las maldades que cometió y todo lo que se descubrió en su contra, están registradas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Después su hijo Joaquín ocupó su lugar en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor. Ahora Joaquín ya estaba prácticamente dominado por Nabucodonosor. Su padre había sido dominado por el faraón Egipto y Joacim estaba dominado por Nabucodonosor. En la primavera de ese año, el rey Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia. En esa ocasión también se llevaron muchos tesoros del templo del Señor. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, tío de Joaquín. O sea, Joaquín no le funcionó y entonces puso al tío, para que fuera el siguiente rey de Judá en Jerusalén. Esto es una especie de resumen, pero parece una novela. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías, fíjense este caso, le habló directamente de parte del Señor. Aquí ya entran los profetas mayores como Jeremías a tallar. Le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a pesar de que había hecho un juramento. Entonces, Sedequías, a pesar de que había hecho ese juramento de lealtad, se rebeló. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles, siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces, el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles. Tenemos que ver que esta frase, no vamos a entrar porque hay que estudiar todo el libro de los Reyes. Repetidas veces el Señor envió sus profetas. Recordemos a Elías, recordemos a Eliseo. Son profetas que el Señor envió a la parte norte para tratar de hacerlos otra vez volver en sí,
sin embargo, seguían y seguían lejos de los caminos del Señor. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya nada se podía hacer. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los objetos, grandes y pequeños, que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército, el ejército de Babilonia, quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes, entre ellos Daniel, y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años. Es una profecía de Jeremías, tal como el profeta había dicho. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro. Ciro conquistó Babilonia y conquistó todo el reino, conquistó todo. Ciro de Persia conquistó todos los alrededores de Jerusalén, de Israel, y entre ellos al poderoso Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, dice, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, dice Ciro. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ustedes. Lo hemos visto muy rápido, pero aquí pasaron muchos años. Aquí pasaron muchos reyes, mucha misericordia de Dios y mucha traición de mucha gente. Y cada vez se iban enterrando más, hasta que Jeremías dijo: por 70 años Dios dice que esta tierra va a ser desolada. Y por 70 años la tierra fue desolada por los asirios en el norte y por los babilónicos en el sur. Hasta que un rey que conquistó a todos los conquistadores recibió la orden del Señor de dejar salir a los israelitas y volver a su tierra. Y ahí recomienza la historia purificada del pueblo de Israel. Allí vamos a encontrar a Nehemías, allí vamos a encontrar a Esdras, por supuesto. Ahí vamos a encontrar las historias de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahí vamos a encontrar a la reconstrucción del templo, y todas esas cosas las vamos a ir estudiando. Pero era un nuevo Israel que había venido del destierro, que había venido del exilio, que había venido de sufrir por todo ese pecado acumulado y por todos esos gobernantes que no lo habían sabido gobernar. Entonces, ahora vamos a ir a una reflexión que nos da el apóstol Pablo. No es una reflexión como nosotros hacemos muchas veces, que bueno, viendo la historia, viendo lo que sucedió, tomamos algunas experiencias y decimos: cuidado que no nos pase a nosotros, o abrimos los ojos ante lo que les pasó a otros. Pero ahora la reflexión es directamente bíblica para nosotros hoy, y viene de parte del apóstol Pablo. En 1 Corintios 10, del 11 al 21, el apóstol dice, y está como título allí en la Biblia: Lecciones de la idolatría de Israel. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto estas cosas, las que nosotros acabamos de leer. Dice, le sucedieron a ellos, a los israelitas, como ejemplo para nosotros, que también eran israelitas.
y para todos nosotros, porque ya en la iglesia en Corinto no había solo israelitas, sino esto se había abierto al mundo. Entonces, como lecciones para nosotros, se pusieron por escrito, dice el apóstol Pablo, para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, o sea, en esta época. Todo eso que le pasó a los israelitas, todo eso que acabamos de leer, dice el apóstol, nos sirve de advertencia. Si ustedes piensan que están firmes, le dice el apóstol a la iglesia en Corinto y nos lo dice a nosotros hoy, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, dice el apóstol Pablo, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que les digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? Dice el apóstol Pablo. ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Básicamente, el apóstol Pablo nos dice, el pueblo de Israel, de una gran prosperidad y una gran relación con el Señor, comenzó a caer porque comenzaron a mezclar y comenzaron a comer de la mesa del Señor y a comer de la mesa que no era del Señor. Diríamos nosotros, empezaron a nadar a dos aguas. Empezaron a tener el corazón dividido. Empezaron a mirar con cariño las cosas que podían tomar, pero no les convenía tomar. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo tomar, pero no todo me conviene tomarlo. Entonces el pueblo de Israel comenzó a caer porque tuvo la posibilidad de decidir, así como nosotros hoy tenemos la posibilidad de decidir, y decidió mal. Constantemente, una vez tras otra, decidió mal, hasta que finalmente la última gota derramó el vaso y fueron arrasados por los pueblos vecinos. Y entonces el apóstol Pablo dice, todas esas cosas están en la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel está en la Biblia para que nosotros no cometamos el mismo error. Por eso ahora, si nosotros queremos ir y estudiar todos los capítulos de segunda Crónicas que no leímos desde el 11 o el 12 o el 13 hasta el 36, lo único que vamos a ver es un rey tras otro no siguiendo los caminos del Señor. Un rey tras otro no siguiendo los caminos del Señor. Y el rey responde al pueblo. El pueblo tiene el rey que se merece. Entonces, de esa manera, todo el pueblo seguía cayendo en pecado y cayendo en pecado y cayendo en pecado, y el Señor constantemente le decía, están yéndose, se están acercando al precipicio, y como leímos hoy, y el Señor le mandó profetas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los profetas eran la misericordia de Dios en una persona? El profeta es esa persona que venía a gritar como loco desde una esquina, se viene la bola de fuego que nos va a quemar a todos, por favor, presten atención. El profeta era dramático, porque veía que esto se caía. Y entonces la gente decía, no, que se va a caer. Seguimos tranquilos. No, que se va a caer. Generación tras generación se fue degenerando la cosa hasta que finalmente se cayó. Y entonces Pablo, muchos años después,
toma eso para nosotros, escribiéndole a los Corintios, y dice, eso se escribió para nosotros, porque se escribió para que tengamos cuidado de las mismas cosas. No nos apartemos del Señor siguiendo a ídolos. Ídolos pueden ser cualquier cosa que a usted se le ocurra hoy, que ocupe el lugar de Dios. Desde la ropa, hasta el dinero, hasta una amistad, hasta lo que sea. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Entonces dice, no vayan atrás de los ídolos, no permitan que cosas ocupen el lugar de Dios. Porque un pasito lleva al otro pasito, y así le pasó a Israel. Después de dar varios pasitos, había un precipicio y cayeron en él. Después de este libro, viene Esdras. Vamos a esforzarnos mucho en Esdras, porque Esdras es la misericordia de Dios regresando a su pueblo, a su tierra, y diciéndoles, muchachos, hay otra oportunidad. Les voy a dar otra oportunidad. Y es lo que nos pasó a nosotros en Cristo. El Señor nos dijo, hay otra oportunidad, no las desperdicien. Así que en la próxima seguimos con Esdras. No abandonen esta clase porque seguimos aprendiendo acerca de lo que el Señor tiene para nosotros. Dios les bendiga.